Bienvenidos una vez más a Expansión Live, hoy con un tema que sin duda es uno de los impactos más fuertes que ha tenido esta pandemia, que es el tema inmobiliario. ¿Qué va a pasar con el sector inmobiliario en todas sus facetas? Y les enumero simplemente algunos de los aspectos interesantes. Aquellos que estaban rentando vivienda por Airbnb ya no están. Es una cosa que de vida cotidiana al que esté rentando. Los centros comerciales están vacíos, llevan 3 meses vacíos porque no había actividad. Eh, las oficinas pues están vacías porque, o estuvieron vacías al menos durante largos meses, largas semanas, porque la gente vació los lugares de trabajo por el semáforo rojo. Entonces, sin duda, y no solo eso, sino que además hemos cambiado la forma de trabajar. Para hablar de este tema tenemos un panel que es absolutamente extraordinario. Está con nosotros Lyman Daniels, él es presidente de CBRE México y Colombia, él es una consultora y es una comercializadora de servicios inmobiliarios, es un experto en profundo en el mercado mexicano inmobiliario que nos puede hablar de tendencias en el sector. Está con nosotros Jaime Fasja, él es fundador y CEO de Tor Urbana, una compañía que se dedica a hacer desarrollos comerciales, es decir, centros comerciales y hoteles, conoce muy bien esos dos sectores. Ya verán qué interesante lo que tiene que contarnos. Está con nosotros José Chabot. Él es director general de Quiero Casa, que es una plataforma que se dedica a la comercialización residencial y renta, ¿no? Y tenemos con nosotros a Lauro Villar para hablarnos de una de las tendencias. Él es director general de WeWork México, el cowork. ¿Qué va a pasar con él? Si las oficinas, si hemos aprendido que podemos trabajar desde casa, ¿qué va a pasar con las oficinas en el futuro? Son muchos temas, son diversidad de temas para ver en una hora. Y por supuesto que estamos esperando sus preguntas para responderlas en este panel que, repito, es absolutamente una cosa extraordinaria. Entonces yo quería empezar pues preguntándole a Lyman, que él es experto tanto en corporativo, en inmobiliario corporativo, como en la parte comercial y en la parte de hotelería. Cuéntanos un poquito cuáles han sido los grandes impactos sobre el sector que hemos visto de esta epidemia terrible. Pues primero, gracias, Alberto. Y pues como todos sabemos, bienes raíces es un negocio muy cíclico. Es algo que por evolución va de arriba, de abajo. Y lo que estamos viendo en esta crisis es esta evolución acaba de acelerar. Estamos viendo las cosas que están, tal vez que no hubiéramos empezado a ver por otros 3, 4, 5, 8 años, ya lo estamos viendo ahorita. Y ahorita voy a hablar un poco de eso. En el sector, y otra cosa que es importante es, mucha gente habla de crisis, pues, ¿qué vamos a hacer? Buena, good real estate is always good real estate. Buenas bienes raíces, buenos inmuebles siempre son buenos inmuebles. Entonces, quiere decir que el mundo no va a cambiar tanto. A veces nuestros hábitos, a veces las cosas que hacemos adentro de esos inmuebles cambian, pero la ubicación y el valor y la calidad no cambian. Empezando, tú me preguntaste un poco sobre los varios sectores, sobre varios asset classes, como decimos. Oficina, y había mucho que gente ha hablado de oficina. Y entrando esta crisis, tuvimos mucho producto en el mercado, había mucha vacancia y obviamente ya estamos viendo más. Pero esta vacancia que estamos viendo extra, no tanto es por empresas que están saliendo o que han salido en más de sus servicios. La verdad, no hemos visto ningún usuario muy grande que han salido de su edificio. Lo que sí estamos viendo es menos gente que están llegando, menos usuarios nuevos y varios usuarios que están viendo que pues tal vez hay oportunidad, es más barato ir de acá a allá. Entonces, el sector de oficina, sí, hay mucha vacancia. Ahorita estamos en 17 casi por ciento de vacancia y probablemente va a subir, pero es porque hay más producto, hay más edificios nuevos que vienen. Y la manera que usamos la oficina, sí, también va a estar cambiando. Todos sabemos, todos estamos sentados en nuestras casas y esa es nuestra nueva oficina. Pero eso no quiere decir que no necesitamos una oficina permanente, no necesitamos un base, no necesitamos el núcleo donde estamos operando. ¿Qué hacemos en este núcleo y cómo usamos ese núcleo? Sí va a cambiar, probablemente, pero siempre vamos a necesitarlo. Y luego dejo que Álvaro hable más de eso porque es muy experto de cómo ellos están adaptando esos núcleos.
Otros sectores, para no tomar tanto tiempo, el sector industrial, que también vemos. Y francamente, el sector industrial es como, por supuesto, está pasando por su crisis, pero es el menos afectado de todos los activos de commercial real estate. Y eso es porque hemos visto tanto aceleración de lo que es e-commerce, es comercio electrónico. Todos los mercados libres, los Amazon, los Liverpool, Walmart, han acelerado mucho de su sistema de logística y este sistema logística el industrial ya está adaptando. Entonces, el sistema industrial, el negocio industrial sigue y de hecho estamos viendo que probablemente va a sobrepasar los niveles que tuvimos el año pasado de crecimiento o al menos va a crecer al mismo ritmo que el año pasado. Entonces, es un sector sano. Estoy hablando desde la frontera hasta la Ciudad de México. Y también, por supuesto, hay otra parte de industrial que no debemos olvidar. Y con el nuevo USMCA, el nuevo TEMEC, aquí sí está dando... TEMEC, ¿no? Sí, exacto. Sí está, estamos viendo mucho crecimiento en la parte industrial. Por el conflicto con China, que es un punto que ha salido en estos Expansión Live. Por supuesto. Y México ha vuelto a ser o tiene la oportunidad de ser la alternativa a China. Esa es nuestra responsabilidad de atraer los clientes y traerlos aquí para que ellos puedan ver que claro que es la mejor alternativa de ser todos los huevos en una canasta, en este caso es en China, y traerlos más cerca a lo que es el mercado principal, que en la mayoría de casos es Estados Unidos. El sector retail, el sector comercial, es el sector más complicado y como mencioné que hemos visto una aceleración de tendencias y trends. Y en retail yo creo que es más representativa de eso. Sabemos que desde antes había una tendencia que íbamos menos tiendas. Hemos visto que un cambio en la manera que usamos los centros comerciales. Los centros comerciales antes eran un punto de compra y siguen siendo punto de compra. Pero hoy en día su uso y lo que la gente que tú y yo que vamos al centro comercial los sábados, vamos por el aspecto social, vamos por lo que es para ver y que se ven y para ver cómo podemos ir de compras sin necesitar nada. Y también aparte entretenimiento y restaurantes. Entonces esto ha cambiado con el virus, el efecto de corto plazo, por supuesto. Tenemos muchos usuarios que están lastimados o que más que lastimados, que tal vez no van a regresar. Pero hay otros tipos de productos, otros tipos de vendedores en estos mismos centros comerciales que son un poco más fuertes o su producto les deja tener un poco más de habilidad de aguantar eso. Y la hotelería, también yo dejo que Jaime habla de hotelería, pero vemos que lo que es una de las industrias principales en México, que por supuesto es el turismo, la hotelería, sí, aunque va a ser muy lastimado ahorita, hoy en día, vemos que probablemente va a ser uno que regresa lo más rápido. Y eso es porque hay demanda de nuestros vecinos del norte que quieren, y ahorita más que nunca, seguramente Jaime nos puede hablar de historias ahorita que tenemos los visitantes de Estados Unidos que están llegando hoy para visitar Los Cabos. Entonces, Alberto, es un poco de panorama de los 4 sectores que estoy viendo y dejo que Pepe, José, hable un poco más de residencial. Muchas gracias, Lyman. Un resumen fantástico. Bueno, Jaime, Jimmy, cuéntanos, nos estás hablando, tú sí nos hablas desde la oficina porque estás en tu hotel de Los Cabos, pero ha mencionado Lyman 2 cosas. El tema de comercial y el tema hotelería. ¿Cómo lo está viviendo una empresa como ustedes, que es una empresa que ha sido muy activa en inversiones y en crecimiento acelerado, con propuestas un poco diferentes a lo que había en el mercado? ¿Cómo estás viendo el efecto de esta crisis COVID? ¿Qué tanto cambia sus perspectivas de crecimiento? ¿Y cómo estás viendo el comportamiento de los usuarios, tanto en el sector comercial como en el sector hotelero? Claro, gracias, Alberto. Bueno, pues nosotros, como bien comentas, estamos en las 2 industrias
principalmente que tuvieron el mayor impacto temprano por el COVID, ¿no? Definitivamente el sector comercial y como bien comentaba Lyman, el sector hotelero. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas son temas de corto plazo, muchas cosas son de mediano plazo y otras las vemos más a largo plazo. Hablando del tema de hotelería, lo que vemos es que pues, al final del día uno de los grandes ganadores en el mediano plazo, a nuestro punto de vista, después de salir de esta pandemia, va a ser la hotelería y la hotelería de resort, ¿no? Al final del día, Estados Unidos es el mercado más importante del mundo en temas de economía, en temas de viaje, y esto si algo nos ha enseñado es que vas a tomar más, vas a pensar más antes de hacer un viaje largo, antes de salir a tomar un vuelo y estar 25 horas en el avión, ir a África, ir a Europa, ir a Asia. Y México, por la cercanía a Estados Unidos, por el acceso a playas y a lugares espectaculares, el servicio y demás, creemos que son de los grandes beneficiados una vez que salgamos de esta pandemia. El ser humano es un ser humano, es un animal social, somos gente que necesitamos estar alrededor de otras personas y eso hace que, como bien comentaba Laima, ¿no? Aquí en Los Cabos los hoteles abrieron hace menos de 2 semanas. Esta es la segunda semana que oficialmente se permitió la reapertura de los hoteles y empezamos a ver ocupaciones en algunos lados arriba del 20 y del 30%, y eso lo vemos en su gran mayoría, si no es que en su totalidad, de usuarios de Estados Unidos, ¿no? Viajeros que estaban esperando el momento para salir de su país después de estar encerrados de sus casas 3 meses, y pues México estando a 2 horas, en el caso de Los Cabos de California, en el caso de la Riviera Maya o de la Riviera Nayarit, más del East Coast o del centro de Estados Unidos. Entonces creemos nosotros que aunque sí el impacto en el corto plazo es muy fuerte, ¿no? Estuvimos 3 meses totalmente cerrados, teniendo gastos y no teniendo ingresos. El ramp-up va a ser también periódico, no vamos a tener hoy en día las ocupaciones, por eso hablaba yo del mediano plazo. Vemos que pues hay mucha gente que todavía no se siente cómoda viajando. Va a ser un proceso en cuanto a medidas que tomarán las aerolíneas, sumado a el momento en el que se encuentre una cura o una vacuna, y de ahí a que la gente se siente cómoda poniéndose la vacuna, pero va a ser un ramp-up que va a llevar tiempo, pero creemos que una vez que ese ramp-up acabe, la gente se va a sentir muy cómoda en lugares en donde tengan distancia, y México es uno de los grandes ganadores, ¿no? En el tema comercial, también, pues 3 meses, como bien comentabas, con las plazas vacías, los locales cerrados más que los giros esenciales. Y ahora que empezamos a abrir, la Ciudad de México o la área metropolitana todavía no se ha podido abrir, pero empezamos a ver otras regiones del país, en nuestro caso, por ejemplo, Quintana Roo, que tenemos propiedades comerciales tanto en Cancún como en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Lo que vemos es que pues la gente, venía ya una tendencia hacia la penetración del e-commerce a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos la veníamos viendo, en México esa penetración era mucho más lenta, y esta pandemia lo que vino es acelerar ese proceso por 5 o 10 años en México, ¿no? Pero ya veníamos viendo una tendencia de cambio en los centros comerciales. El centro comercial tradicional se está muriendo en el mundo. Este centro comercial cerrado, con las tiendas departamentales, sin una experiencia, creemos que es un modelo ya outdated y que viene de salida. Y vemos que muchos centros comerciales en México y en el mundo, pues al final del día esto acaba de ser la última estocada, y centros comerciales de clases D, C, B, probablemente no sobrevivan porque no tienen realmente una experiencia que ofrecer, pero los centros comerciales con una buena ubicación, con una buena conceptualización, buscando experiencias, buscando espacios en que la gente pueda ir a convivir, a pasar las tardes, a pasar el tiempo con la familia, creemos que no solamente van a sobrevivir, sino al revés, al haber menos competencia, van a salir mucho mejor librados, y va a ser un proceso, porque al final del día algunas tiendas van a hacer ciertas contracciones, algunas tiendas, como dice Lyman, al haber falta de ayuda del gobierno federal, en el caso de nuestro país, pues no van a poder volver a reabrir sus puertas, y nosotros como desarrolladores, pues buscamos que los inquilinos que están con nosotros, buscar apoyarlos para encontrar la forma de que la gran mayoría puedan salir adelante, y a largo plazo lo vemos
bien, ¿no? Creemos que va a cambiar el hábito, hay que ajustar nuestros proyectos, pues los estamos ajustando a locales más chicos. Como bien comentaba Lyman, el otro gran ganador es el tema industrial, pero por un lado es por el tema de la logística y de la distribución. Y entonces vemos que si el 10% del espacio en los casos de nuestros locales comerciales estaba destinado a bodegas, pues ese porcentaje va a subir y nuestras tiendas van a ser tiendas y van a ser centros de distribuciones y el store pickup va a crecer, el click and collect va a crecer. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer como desarrolladores es ver cómo nos adaptamos a esos cambios y cómo le hacemos para seguir siendo relevantes. Que yo entienda, entonces estás diciendo que la tienda va a ser como una especie pues de vitrina para el público, pero que detrás de esa vitrina hay todo un almacén y todo un proceso logístico para llevar producto de ahí al cliente final. Así es, creemos nosotros que no van a, así es una combinación de mayores centros de distribuciones regionales y buscando buenas economías para hacer cortas las distancias, pero que el click and collect y el que el lugar físico se convierte, si no necesitas tanto espacio de showroom, sino solamente que se convierta más en un lugar en donde puedas ver el producto, pues sí puedes tú meterte a la página, escoger producto y solo ir a la tienda a recogerlo y no tener que estar tanto tiempo dentro de la tienda en el futuro inmediato en lo que nos sentimos más cómodos estando en espacios cerrados, ¿no? Pero también en el largo plazo vemos que pues los que van a salir adelante, aquí no es una lucha del comercio electrónico contra el comercio físico, ¿no? Es aquellos que puedan juntar estos dos tipos de comercio y tener una vía de distribución omnicanal. Y esa vía de distribución omnicanal es teniendo tus tiendas como centros de distribución también para que la gente vaya a comprar y también vaya a recoger y entonces a los inquilinos les haga más sentido y puedan pagar esa renta que a nosotros como desarrolladores nos permite el seguir construyendo y sirviendo nuestra deuda y la economía vuelva a dar la vuelta para que sean negocios exitosos, ¿no? Gracias, Jaime Fasja. Seguimos en este panel, este Pasión Live, sobre el tema de cómo el COVID, cómo la crisis de la pandemia está afectando al sector inmobiliario. Interesantísima la transformación. José Chabot, director general de Quiero Casa. Yo hablaba antes del efecto Airbnb, imagino que hay otros mil cosas que están sucediendo ahí. La gente no tiene liquidez, ¿no? Mucha gente se ha quedado sin trabajo o ha habido incluso ajustes de sueldos. Digamos que no es un momento maravilloso para ver que la gente compre casa y las rentas han ido al piso en aquellos destinos donde hubiera una alta presencia de Airbnb porque esos se han quedado vacíos y probablemente no se van a ocupar hasta dentro de algunos meses. Pero bueno, esta es mi hipótesis de trabajo, no sé, cuéntanos tú más bien qué está pasando. Bueno, a ver, primero que nada, Alberto, estamos viviendo la madre de todas las crisis. Estamos viviendo una crisis que creo que en México será larga y pronunciada. Y es una crisis que tiene impactos tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Y pronosticar y predecir qué va a pasar cuando todavía no sabemos ni siquiera cuándo se va a contener la crisis de salud no es tan fácil. Sin embargo, te platico un poco lo que yo veo en el sector de la vivienda en México. El grupo que yo represento hacemos vivienda para venta en la Ciudad de México y hacemos vivienda para un segmento de clase media. Hacemos vivienda de entre 1 millón y 3 millones de pesos. Tenemos algunos proyectos de vivienda un poco más residencial, pero la mayoría de lo que hacemos está orientada a esa clase trabajadora que puede comprar su primer vivienda en la Ciudad de México. Y sin duda que este es un momento muy complicado, pero en vivienda yo sigo pensando que con prudencia y con disciplina, y lo decía Lyman hace un momento, los buenos proyectos inmobiliarios son buenos proyectos inmobiliarios y con prudencia, con disciplina, las inversiones en vivienda pueden llegar a ser resilientes. ¿Por qué? ¿Por qué creo que pueden llegar a ser resilientes si son inversiones defensivas? Porque en México ha habido un bono demográfico enorme en los últimos años que ha permitido el que se cree un parque o una demanda de vivienda que requiere de un parque de vivienda que se construya para las familias que se están casando y que se están divorciando y que con y sin COVID se seguirán casando, se seguirán divorciando algunos que están en sus casas conviviendo más, pues seguramente gozarán de un matrimonio y de una dinámica más sana en casa, pero algunos seguramente seguirán divorciándose. Y en ese sentido, muchas de esas familias van a seguir buscando vivienda. En 1950 éramos 20 millones de mexicanos y en la Ciudad de México había 3 millones de mexicanos. Hoy la población del país se sextuplicó y la población de la Ciudad de México
se multiplicó casi por 10, por 8 o por 9. Y en esa dinámica tenemos mercados como el de la Ciudad de México, en el que hay 51, 52 mil matrimonios al año, hay más de 10 mil divorcios al año y se construye muy poca vivienda. Y eso es algo que está pasando en todas las ciudades grandes del mundo. Se acaban los terrenos, es difícil encontrar terrenos para hacer vivienda, la tierra sube de valor y es difícil encontrar tierra que se pueda comprar a precios atractivos para hacer vivienda asequible, y el costo de la construcción ha subido. Y entonces nos enfrentamos a dinámicas como la que hoy vive la Ciudad de México, en donde hay 50 y tantos mil matrimonios, 10 mil divorcios, y se están empezando menos de 6 mil viviendas nuevas en 2019 y en 2020 en la ciudad. Entonces, cuando te enfrentas a un mercado en el que tiene tanta demanda y la oferta también está cayendo, pues te enfrentas a un mercado en el que si encuentras el nicho adecuado, analizas bien la oferta y demanda de la zona en donde vas a construir, puedes comercializar adecuadamente tu vivienda. Ahora, la realidad de las cosas es que muchos que me estarán escuchando me dirán, oye, yo tengo amigos desarrolladores inmobiliarios que se dedican a la vivienda y tienen mucho inventario. Entonces, ¿cómo puede ser esto que me estés diciendo, Pepe, de que hay una oportunidad y de que hay más demanda que oferta? Fíjate que el otro día estaba con un amigo del sector inmobiliario que se dedica a hacer análisis de mercado y me decía, es que estamos viviendo en la sociedad del rombo. Y yo le decía, ¿a qué te refieres con la sociedad del rombo? Me dice, sí, porque si tú analizas la pirámide poblacional de nuestro país y de las ciudades de nuestro país, pues hay muy pocas personas en los segmentos socioeconómicos A y B. La mayor parte de la población está en los segmentos socioeconómicos C y D. Dice, pero cuando tú te volteas y ves la oferta de vivienda que se ha construido en los últimos años en ciudades como la Ciudad de México, pues es, digamos que un triángulo al revés. Se ha construido muchísima vivienda para los segmentos A y B y no se ha construido tanta vivienda para los segmentos C y D. Entonces, es cierto que hoy hay mucho inventario de vivienda terminada. Incluso también es cierto que hay mucho inventario de vivienda que compradores inversionistas hace algunos años, que las tasas de interés estaban en el 3,5%, 4%, compraron una vivienda en inversión y dijeron, la voy a rentar, y hoy se han enfrentado a una dinámica en donde no les ha sido tan fácil rentarla y en donde quizá hay una sobreoferta en algunos mercados. Y es cierto que si te vas a zonas premium del país, a San Pedro en Monterrey, o si te vas a las zonas de alto poder adquisitivo en Zapopan o si, en Guadalajara, o si te vas a las zonas de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez en la Ciudad de México, pues hay mucho más oferta de vivienda que demanda, pero si te vas a zonas en donde hay demanda de clase media, hay muy poca oferta y hay mucha demanda. Entonces, en ese sentido, creo que encontrando la oportunidad de mercado adecuada y orientándola al perfil de cliente que requiere la vivienda, hay oportunidades de comercializar vivienda. Y en ese sentido es muy importante que quien desarrolle la vivienda piense en la capacidad de crédito de la persona que le va a comprar. Muchas veces pasa que los desarrolladores inmobiliarios salimos a plantear un proyecto inmobiliario diciendo, pues voy a hacer departamentos de 80 metros cuadrados que, como se van a ver muy bonitos por la arquitectura, van a valer 4 millones de pesos. Y no nos damos cuenta que para que alguien nos compre ese depa de 4 millones de pesos, necesita tomar un crédito y pagar una mensualidad de 40,000 pesos y por tanto necesita ganar 100, 120,000 pesos. Y no analizamos de qué tamaño es ese mercado. Si hacemos el análisis de una forma distinta y decimos, a ver, ¿dónde está el mercado? Bueno, están las personas que ganan de 40 a 60,000 pesos en esta zona en donde tengo mi terreno. Perfecto, pues van a tener que pagar una mensualidad hipotecaria de 15,000 y pueden comprar un depa de 1,5 millones. Si haces ese depa de 1,5 millones, es cierto que va a haber un poco menos de demanda porque va a haber desempleo. Sin embargo, es un mercado muy pujante en el que hay una clase media que requiere de mucha vivienda y que muchos, la gran mayoría, van a seguir con trabajo, con empleo y van a seguir queriendo comprar una vivienda. Sí, y en algún momento va a haber reactivación económica, evidentemente, ¿no? Eso va a suceder. Oye, qué interesante, qué interesante. Entonces el tema que tenemos es que la demanda de la vivienda media, que es el gran vacío, o sea, el gran vacío desde el lado de la oferta, ¿no? Había mucha vivienda social por los programas de Infonavit históricos y mucha arriba por este tema de ofrecer, o sea, de sacarle más lana al metro cuadrado por parte de los desarrolladores, pero se abandonó un poco la residencial media, ¿no? Media baja, ¿no? Así es. Y yo te diría que la de más abajo, que depende de los programas de gobierno, pues también está siendo lastimada ahorita porque los programas de gobierno están siendo enfocados
hacia otros lados. Entonces, sí hay un gran reto en el país de cómo hacemos la vivienda más asequible. Pero la más alta, sin duda que hay un inventario y sin duda que hay una sobreoferta, pero en medio hay toda una capa de personas que requieren vivienda y que se pueden atender y que es además un gran generador de empleo el hacer vivienda en nuestras ciudades que permitan que estas familias tengan una vivienda cercana a su trabajo, cercana al transporte, cercana a buenas escuelas. Fantástico, qué interesante. Álvaro Villar, director general de WeWork México. Te voy a poner una pregunta. Carlos César Barrera Castillo pregunta que si esta situación va a crear un efecto de aumento no, perdón, esta no es para él. No, así. ¿Qué hay del futuro de los centros de trabajo? ¿El trabajo a distancia será el futuro de México? Pues Álvaro, te voy a pedir que un poquito te quites la cachucha de WeWork y nos hagas una visión de cómo tú estás viendo qué va a pasar con los centros de trabajo. Mira, la verdad, yo lo primero que creo, y es un poquito en línea con lo que decía Lyman, es que todo este tema del teletrabajo es una solución temporal y parcial a la pandemia, ¿no? A la situación muy concreta que está pasando, pero en un punto, y a lo mejor todavía no lo vemos porque no estamos ahí, va a pasar toda esta situación o va a pasar de una manera transicional, ¿no? Yo creo que vamos a acostumbrarnos a salir y vamos a tener que hacer uso de centros comerciales, de oficinas, de restaurantes, de hoteles, y creo que ahí es donde entra el factor, creo que ahora mismo es clave, que es el tema de flexibilidad. Yo lo que creo que lo que va a suceder en el tema del trabajo, de los espacios de trabajo, es que vamos a tener muchísima descentralización de las operaciones. Las empresas, en vez de tener un único centro de trabajo, van a tener varios centros para evitar que las personas estén, por así decirlo, fluctuando por toda la ciudad, haciendo mayor uso del transporte público, perdiendo tiempo de estar en sus casas o de estar con sus hijos o de disfrutar de sus vidas, ¿no? Entonces creo que es muy importante que entremos en esquemas flexibles en cuanto a espacios, en cuanto a ubicaciones. Si yo me lo imaginara como un centro de trabajo ideal, debería tener sucursales por toda la ciudad y poder darle esa posibilidad a tus empleados, ¿no? Y no es que yo tenga algo personal en contra del home office, pero sí creo que hay muchas variables a tomar en cuenta. El home office es una solución para una situación muy, muy particular, como es la de ahora mismo la distancia que todos tenemos que mantener unos con otros, pero conlleva también muchísimos temas de pérdida de identidad, tienes temas de productividad, de creatividad, de trabajo en equipo, por no ir a algo más extremo como son los temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Que también están en todas las noticias y estamos escuchando muchísimo de toda esa violencia que se está generando en casa por las mismas cantidad de horas que están pasando una familia en un espacio pequeño, trabajando, jugando, comiendo o tratando como diría José, pues es motivo de divorcio que generaría más mercado inmobiliario. Exactamente. Entonces, creo que la flexibilidad es un factor clave en el futuro de los espacios del trabajo. Creo que estamos muy preparados en ese sentido porque tenemos muchísimas ubicaciones. Ahora bien, Álvaro, sí va a haber un tema de home office para siempre, ¿no? Esa flexibilidad incluye el home office. Yo creo que el futuro incluye el home office de manera parcial, incluye incluso la rotación de empleados. Eso es lo que estamos viendo. Cuando se nos voltean nuestros clientes a preguntar lo que quieren, oye, yo tengo 500 empleados, pero lo que quiero es que estos 200 vayan estos días y estos 200 vayan estos otros días. ¿Cómo le podemos hacer para generar ese movimiento y para darles ese sentimiento de identidad sin perder nuestro espacio y muchas veces el espacio de trabajo es parte de la identidad de la compañía, ¿no? Entonces, ahí entramos creo que de manera muy puntual a ofrecerles esa oferta de valor, ¿no? Que tengas tu propio espacio y que también puedas tener diferentes sucursales y evitar temas de transporte y evitar temas de tiempo y el poder darles esa flexibilidad en cuanto a espacio, en cuanto al contrato. Otro tema que también algunos de los ponentes estaba comentando es el tema de la certidumbre. ¿Cómo sabemos dónde vamos a estar en un año? Si no sabemos ni cuándo vamos a salir de esta pandemia, ¿cómo sabemos cuánto va a crecer nuestro negocio? Si lo vamos a tener que reducir, si vamos a tener que sacar gente por alguna reestructura, si vamos a crecer porque nos digitalizamos y tuvo un boom. Yo creo que en cualquier crisis siempre hay oportunidad y va a haber muchísimos negocios también que van a explotar con toda esta crisis porque van a identificar necesidades que vamos a tener en esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, creo que por supuesto hay muchos que lamentablemente no van a poder salir de este bache tan fuerte por el que estamos pasando, pero seguramente hay muchísimas empresas que se están adaptando, que se están digitalizando, que están entendiendo las necesidades del futuro y esas son empresas también que son muy interesantes para nuestro concepto. Qué interesante. Alberto, si puedo agregar algo que dijo Álvaro, si me dejas.
¿Vas? Es que somos seres sociales. Y eso es exactamente lo que dijo Jaime sobre parte retail, parte comercial. Si todos nosotros acordamos hace años cuando los videograbadores estaban en las casas, la gente dijeron, ay no, pues ya los cines se van a desaparecer porque ya, ¿quién va a ir al cine? Porque ya todos pueden ver películas en su casa. Todos van a ver películas en su casa y nadie va a ir al cine. Pues no, vamos al cine la misma razón que vamos a centros comerciales, para ser sociales. A un respecto sí hay un costo diferente, pero las empresas también entienden, y las empresas que están pensando entienden que la colaboración no es el mismo cibernéticamente que la colaboración que está en persona. Por supuesto, en esta época tenemos que pasar y superar lo que es seguridad y que estamos todos salvos y sanos, pero eventualmente vamos a necesitar vernos para colaborar. Perdón, Alberto, pero pensaba que era un punto importante. Esto va a ser una plática en la cual quien tenga algo que decir, que lo diga, es fundamental. Y tengo una pregunta para Jaime y también para ti, que es una pregunta clave. ¿Qué medidas de seguridad tendrán en los resorts? ¿Cómo mitigar los contagios? Es una pregunta que nos ha llegado de varias personas que nos están viendo. Yo, si quieres, arranco, Lyman. Pues yo creo que la clave en estos resorts es, pues hay diferentes tipos de activos, ¿no? Y al final del día lo que la gente quiere es, ya tomó la decisión de subirse al avión o ya tomó la decisión de manejar y de irse a otro lugar, pues asegurarse que está cómoda y que se siente segura en el espacio en el que esté. Y mucho de lo que leemos es, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar este tema, no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que seguir ciertas medidas de distanciamiento social, pero cosas que vemos a largo plazo es, uno, pues de entrada, en el corto plazo, medidas, muchas de ellas tienen que pasar muy por debajo y por atrás del cliente y que no sean muy aparentes para el cliente, ¿no? Porque si el cliente llega al resort y se siente como hospital, pues en ese momento no va a querer ya estar ahí, ¿no? Y al final del día lo que vemos es, por muchos años los hospitales han buscado agarrar best practices de hospitality para que los hospitales se sientan más como resorts, y ahora los resorts están buscando asociarse y buscar best practices del tema médico para que sus huéspedes se sientan más cómodos. Entonces, lo primero que vemos es una asociación de grandes cadenas a nivel mundial con marcas reconocidas de salud, ¿no? Poníamos el ejemplo y platicábamos hace rato de cómo Four Seasons hizo una alianza con el centro médico John Hopkins en Estados Unidos, y John Hopkins es quien está mandando estas políticas de sanidad para toda la cadena a nivel mundial, y vemos alianzas parecidas y similares en Hilton, en Marriott, en Hyatt, y entonces creemos que por un lado, pues todo el tema de que los cuartos sean sanitizados más veces, pues es algo que vamos a ver, y que haya una marca para que tú como huésped, cuando llegas al cuarto, esté una marca y no sea algo muy evidente que tengas un tape en la entrada que te haga sentir incómodo, pero que si tienes a alguien que estás preocupado por el tema de la sanitización, te des cuenta que si está una marca quiere decir que el cuarto acaba de ser sanitizado en las últimas horas. ¿Qué empezamos a ver en el corto plazo? Aquí en Los Cabos, pues vemos en algunos resorts, pues que ponen las camas, y una vez que la gente usa las camas en la alberca, los Davids en la alberca, pues ya no se pueden usar hasta que sean sanitizadas al final del día y tengan una sanitización mucho más profunda, para que al otro día lo pueda usar otra persona, ¿no? Entonces, en vez de que antes veíamos igual 3 o 4 vueltas al mismo camastro, hoy en día, pues es una vez y la gente se puede ir a otro lado hasta que se haga una sanitización total. Pero lo que sentimos es que cuando llega el huésped, en el momento en el que ve que te reciben, tiene la gente y toda la gente de servicio tiene las máscaras, hay gel, al final del día muy rápido se sienten cómodos, ven que las camas están a distancias, ven que las mesas están a distancias, y ya empiezan a estar mucho más tranquilos sabiendo que hay un protocolo detrás. Y yo creo que la clave y el reto que teníamos... Perdón que te interrumpa, pero te escucho y veo clarísimo que el tema hoteles está resuelto. ¿El tema centros comerciales? Pues yo creo que va también muy de la mano. En nuestro caso, la gran mayoría de nuestros centros comerciales son al aire libre. Eso creo que es una gran ventaja, porque la gente va a sentirse mucho más cómoda llegando, estando al aire libre y pasando menos tiempo dentro de espacios cerrados en el corto plazo.
repito, yo creo que hay un corto plazo y hay un largo plazo. El corto plazo es cuando estemos todavía preocupados por el tema de la infección, no haya una vacuna, pero al final de eso, después de que se resuelva, pues no creo yo que sigamos necesitando ciertas cosas, pero va a haber muchas otras que se van a quedar. Ese miedo a que venga otra pandemia o que venga otro rebrote, ahí se va a quedar en la parte de atrás de nuestras mentes por un rato. Y entonces creo que las medidas son desde hacer pruebas con los empleados hasta que la gente esté al aire libre, muchas estaciones de lavar, pero yo creo que la clave es que todo esto pase atrás de la cortina y que el consumidor no sienta que está llegando a un lugar, porque al final del día, si por todos lados ves gente pues con guantes y vestidos, y yo creo que la experiencia de compra cambia mucho. La clave es poder lograr esa sensación de confort y de que se están tomando las medidas, pero que al final del día no sientes que estás entrando a un lugar que está infectado, ¿no? Y creo que va a ser un proceso y pues es desde pues el tema de la temperatura, pero por el otro lado empiezas a ver que si tomas la temperatura en la frente, pues el láser te lastima los ojos, entonces debes de tomar la temperatura o no. En los aeropuertos, ¿qué vemos? Pues desde 9/11 hubo muchos cambios. Ya nos checan, pasamos y nos revisan el cuerpo y están las máquinas para ver que no tengamos armas, pues igual y se le va a agregar un sensor de temperatura y entonces no te van a tocar la frente, pero se van a dar cuenta si tienes fiebre o no de una forma mucho más sutil. El reto de la empresa de hospitality, tanto en hoteles como en centros comerciales, en todo lo que es front facing a los clientes, es el que la gente se sienta cómoda y nosotros estemos tomando esas medidas. Muchas gracias, Jaime. Seguimos. Jaime Fashad es CEO y fundador de Toro Urbana. Y seguimos en este Expansión Live sobre el tema de cómo ha impactado el COVID en el sector inmobiliario y cómo el bienes raíces en todos sus segmentos y cómo a largo plazo qué va a pasar. Y tengo la pregunta del $1,000,000 que creo que es para todos los de la mesa y yo creo que es una pregunta que uno hace tanto como usuario como inversionista. ¿Es razonable hacer descuentos en rentas hasta agosto? ¿Hasta qué porcentaje? Y cuando digo rentas me refiero a todos los segmentos. José, en el sector residencial, ¿tú cómo lo ves? Y luego pasamos al resto de los ponentes. Mira, yo preguntaría hasta diciembre, vamos, más bien, porque está todo... En el sector residencial en renta, que es un mercado institucional muy poco profundo en México. En México hay muchísima vivienda en renta, pero no institucional, ¿no? De muchos dueños de vivienda que rentan su vivienda a particulares. Pero en Estados Unidos hay un mercado muy grande institucional de vivienda en renta, que en México apenas inicia con 4 o 5 empresas que han hecho complejos grandes en donde rentan viviendas. Y fíjate que el activo que más ha cobrado sus rentas durante la pandemia en Estados Unidos es el de vivienda en renta, porque la vivienda la siguen viviendo las familias. Y hoy pues, la vivienda se ha vuelto el centro de nuestra vida y el centro de la dinámica en la que estamos trabajando, conviviendo con nuestra familia y haciéndolo todo, ¿no? Entonces, cuando ves la cobranza de los fondos de vivienda en renta en Estados Unidos está al 96 o 97%, a pesar de la crisis. Es decir, las personas que han perdido su empleo pues siguen utilizando el dinero que tienen para pagar su vivienda, es lo último que dejan de pagar. Entonces, no ha habido descuentos en vivienda en renta en otros países como Estados Unidos. Yo me imagino que sí debe ser común que entre algunos particulares haya algunos descuentos o haya apoyos o haya diferimientos de plazos si es que las personas requieren de diferimiento. Yo te diría que quizá en vivienda en venta sí estamos viendo descuentos, sobre todo en los segmentos de vivienda más alta. El otro día un analista... decías, ¿no? Por el exceso de inventario, ¿no? Exacto. El otro día un analista del sector inmobiliario decía, bueno, vivienda de más de 4 millones de pesos, veo que sí están los desarrolladores inmobiliarios bajando su precio entre 5 y 10% con tal de cerrar una venta o con tal de que no se les cancele un contrato privado que se iba a formar una escritura. Y ya en los segmentos más bajos yo te diría que prácticamente no está habiendo descuentos de precio para que las personas compren vivienda. Nosotros en específico depende del proyecto. Hay muchos proyectos en los que hemos mantenido nuestros precios y no hemos hecho ajustes ni a la alza ni a la baja, pero tenemos una estructura de ventas digital bastante sólida en donde nuestros clientes pueden comprar una vivienda por internet desde la página web,
en donde les mandamos todos los materiales de manera digital, en donde hemos sanitizado nuestros centros de venta para que si un cliente quiere venir y nada más conocer el departamento muestra, le hacemos una cita cuando solo esté él, viene, lo visita, lo conoce, regresa a su casa, y con eso tenemos proyectos en los cuales hemos vendido, aún durante la pandemia, más vivienda de la que teníamos estimado vender, y en algunos de esos hemos incluso subido precios. El otro día nos contaba en una expansión live el director de Nissan que ya están vendiendo coches en línea, pues ya solo faltaba vender casas en línea, así que ¿no? Está increíble lo que nos ha llevado a hacer esta pandemia. Lyman, cuéntanos un poco el tema de los precios, las rentas, qué está pasando en el sector, ¿tú cómo lo estás viendo? Pues sí, obviamente estamos viendo que las rentas están bajando un poco, y eso es por supuesto por esa situación. Y como mencioné al principio, hemos visto un mercado bastante en oficinas, un mercado con bastante vacancia, con mucha desocupación. Y eso ha provocado rentas promedio, esas son rentas de salida de 21, 22 dólares por metro cuadrado por clase A. Eso quiere decir el promedio, no estoy diciendo todos los edificios, pero el promedio de los mejores edificios en el país, en la ciudad, están en este nivel. Y esto, si lo comparas con el año pasado o antepasado, vamos a decir, es 1 o 2 dólares menos de lo que hemos visto. Pero lo importante, Alberto, es si lo ves hace 5 años, eran 25, 26 dólares. Entonces, no es tanto únicamente la pandemia, pero es por la cantidad de oficina que ha construido, que eventualmente se va a ocupar. Yo no tengo ninguna duda que toda la oficina que ha construido se va a ocupar. Y los mejores con el mejor valor se van a rentar primero. Entonces, sí estamos viendo que las rentas bajan un poquito, pero más que nada hemos visto una actividad mucho menos de lo que hemos visto en un verano o un primavera típico. Álvaro, ¿qué tanto ustedes están padeciendo ese tema de renegociar todo? Porque ustedes tienen desde empresas grandes en WeWork hasta empresas pymes y emprendedores. ¿Qué tanto estás padeciendo el tema de la renegociación de tasas de pagos y todas estas cosas? No, por supuesto que tenemos muchísimas situaciones porque tenemos más de 1,200 empresas de todo tipo de tamaños y de todo tipo de giros, ¿no? Estamos tratando de sentarnos con cada uno de ellos para entender la manera de apoyarnos, ¿no? Si es tema de diferimientos, si es tema de alargar su commitment, apoyándolos en este momento que están pasando por una crisis, ¿no? Entonces, lo que también creo que hay que pensar cuando tratamos de renegociar una renta es que todo tiene una consecuencia, no es solamente la parte humana de ayudarnos entre nosotros, que esa por supuesto todos quisiéramos tenerlo, sino que también nosotros también tenemos otras rentas que pagar. Y entonces si esa persona no le pagamos esa renta, también el landlord que tiene no puede también tener la inversión para hacer otro desarrollo. Entonces como que todo es una consecuencia de todo. Yo creo que es un momento para definitivamente ser flexibles, para definitivamente dar opciones a todos nuestros clientes, pero también entendiendo que todos dependemos un poco de todos en estos temas de renta. Y hay un colchón interesante ha sido el de los bancos, ¿no? Que al final el hecho de que la banca esté difiriendo pagos y cosas así probablemente ayudó al desarrollador, que es el que te renta a ti el inmueble, ¿no? Y al final a ti te permite diferir también el pago, etcétera, ¿no? Supongo que ha pasado eso en cadena, ha ido toda la negociación, ¿no? Definitivamente hemos hecho el esfuerzo de diferir muchísimos pagos de nuestros clientes. También ha habido landlords con los que nos hemos sentado y pudimos renegociar también estos meses. Ha habido muchísima apertura porque creo que todo el mundo está entendiendo la situación. No es que esto sea ajeno a alguien y creo que en la mayoría de los casos hay buena apertura, hay entendimiento de la situación que está pasando y que en unos meses vamos a estar en una situación un poquito más fuerte para mirar para atrás y entender que lo que se hizo de diferimiento fue algo que nos da un poquito más de visión para el mediano y largo plazo, ¿no? Eso es lo más importante también, porque hay muchas empresas que no saben dónde van a estar dentro de 3 meses. Si encima le pones la presión de que tengan que pagar el 100% este mes, pues le haces la vida un poquito más complicada. Muy bien. Tengo una pregunta. Esto es para José, sin duda. Está por reventar la burbuja inmobiliaria que existe en la Ciudad de México con esta crisis. Supongo que vas a decir lo mismo, ¿no? Que la burbuja está en el segmento AB, ¿no? Sí, en el segmento AB hay una oferta que, como comentamos, es mayor a la demanda.
cuánto van a aguantar los desarrolladores inmobiliarios el periodo en el que existe esta sobreoferta. La verdad es que no lo sé. Hay mercados en la Ciudad de México que tienen sobreoferta de entre 30 y 36 meses de inventario. Eso quiere decir 36 meses de venta. Yo creo que un mercado sano es cuando hay menos de 15 meses de venta. Entonces, vamos a ver todavía. ¿Perdón? ¿Qué zonas son esas? Mira, yo te diría que zonas como Nuevo Polanco, por ejemplo, cuando analizas Nuevo Polanco, cuando analizas zonas en el sur de la ciudad como el Pedregal, te das cuenta que tienen 30, 36 meses de inventario. Seguramente esas zonas van a tardar al menos unos 18 meses en convertirse en zonas más sanas y los desarrolladores tendrán que bajar precios para poder vender más rápido en estos 18 meses. Yo creo que la mayoría de los desarrolladores van a aguantar, van a bajar sus precios, van a tener márgenes y rendimientos más bajos, van a salir, se va a limpiar el mercado y va a volver a haber una demanda que va a ser atendida por nueva oferta. Entonces, tanto así como una burbuja incontenible como hay en otros países en donde se construye muchísimo más de lo que se requiere, pues yo creo que tampoco estamos en esa dinámica, pero sí sin duda va a haber más oferta por un tiempo. Me pregunta Carlos Barrera, que también que está haciendo muchas preguntas, si se va a crear un aumento de demanda en Puebla, Querétaro, como consecuencia de la situación, de lo que comentabas antes de la Ciudad de México. Híjole, yo creo que hay una dinámica bien interesante en la que varios urbanistas están dialogando sobre qué va a pasar con las grandes ciudades a partir de la pandemia. Porque dicen, bueno, la pandemia pegó muy fuerte en Ciudad de México, pegó muy fuerte en Sao Paulo, pegó muy fuerte en Nueva York, y quizá eso quiera decir que pues, hay un contra a vivir en grandes ciudades en donde hay una masa urbana de gente muy densa. Puede ser que sí haya personas que digan, yo prefiero vivir en las afueras de la ciudad después del COVID. Sin embargo, es en las ciudades donde están los empleos, en donde si bien a lo mejor voy a acabar yendo menos días a mi oficina, voy a tener que ir a mi oficina a colaborar. Es en las ciudades en donde hay una vida social y yo no creo que necesariamente la gente vaya a huir de las ciudades. Venimos de una dinámica de años y años en donde el trend ha sido a que si el 30% de la población del mundo vivía en ciudades, hoy es el 60% y creemos que eso puede tender a ir hasta el 70-75%. Entonces, si las personas seguirán migrando a las ciudades, pues yo creo que ciudades como la Ciudad de México van a seguir teniendo demanda de vivienda, pero es cierto que también macro ciudades como la Ciudad de México también es complejo que sigan creciendo. Entonces, sin duda que creo que ciudades como Querétaro y ciudades cercanas a la Ciudad de México tendrán un potencial de crecer si es que generan industria y si es que generan oportunidades de trabajo para la gente. Como sí lo están haciendo en el caso de Querétaro, desde luego, ¿no? A ver, tengo dos preguntas que son un poquito fuera del tema bienes raíces, pero en el fondo sí van al tema, ¿no? Y creo que Jaime nos las va a poder responder. José Diego Menieta Hernández dice que si consideran que la arquitectura cambiará en el aspecto de diseño en este futuro próximo en muchos países, sin duda por tema de la pandemia. Y Edgar Morales Argüello pregunta que si en esta reconfiguración del sector inmobiliario y desde el punto de vista de talento, ¿cuál es la propuesta de valor para retener al equipo directivo clave? Entonces hay un tema manejo de talento, ya hay un tema de arquitectura. Y te digo a ti, Jaime, porque antes hablabas de la arquitectura de tus centros comerciales tan diferente. Sin duda va a pasar, tú estás viendo que eso va a pasar y luego evidentemente es para todo el panel, ¿no? La pregunta, arquitectura y talento. Claro. Jaime. Definitivamente creemos que la arquitectura va a evolucionar, pero no necesariamente en el tema de los centros comerciales solamente derivado de la pandemia, ¿no? Venimos viendo ya, como lo venimos diciendo, un trend hacia centros comerciales que sean centros de experiencia, hacia locales más chicos que se conviertan más en showroom y que se puedan distribuir desde otros lados. Una duda. ¿Quedó atrás el cine como ancla? O sea, esa idea de que el centro comercial es para ir al cine, nos ha vuelto algo mucho más complejo, ¿no? Se ha vuelto complejo, pero yo concuerdo, como lo comentaban, yo no creo que el cine vaya a desaparecer. Yo creo que habrá ajustes, se viene reinventando también. El VIP no existía hace más de una década, y lo empezamos en México, fue de los grandes pioneros de los cines VIP y eso se exportó al mundo. Creo yo que pues sí, todos estos centros de entretenimiento, que son lo que han traído a la gente en los centros comerciales en los últimos años, pues se ven muy afectados en el corto plazo. ¿Por qué? Porque todos es muy importante la interacción humana. Si vas al cine, pues estás sentado al lado de alguien. Si vas al boliche, estás jugando con gente. Si vas a un show, si estás
alrededor de un show de fuentes. Entonces, creo que esos pues van a tener que encontrar una forma de reinvertirse en el corto plazo, pero una vez que pasemos, vamos a decir, esta etapa de pandemia, son giros que van a regresar por el mismo tema, ¿no? Al final la gente busca ser social. Creemos que, ¿qué cambios vemos? Pues también estamos viendo, lo que sí nos damos cuenta es que yo concuerdo en que la oficina no se va a ningún lado, pero también concuerdo que hay muchos viajes de trabajo que nos podemos evitar y también podemos ser eficientes estando algunos días más fuera de la oficina. Entonces, si mi viaje promedio o mi estancia promedio en un hotel eran de 4 o 5 días, pues puede eso cambiar a que sean 10. Y entonces, ¿cómo afecta eso a la arquitectura? Pues probablemente vamos a tener el cuarto un poco más grande. ¿Por qué? Porque vamos a pasar más tiempo. Podemos tener una cocineta dentro del cuarto, porque no necesariamente solo lo usamos para dormir, sino también igual y un día queremos cocinar, o queremos desayunar, o si vamos a pasar más tiempo, pues traemos más ropa y los closets van a ser más grandes. Entonces yo creo que en el tema de hospitalidad, la arquitectura sí se va a ajustar a una arquitectura en donde esté preparada para recibir a gente por un mayor periodo de tiempo. Y en el tema de retail, a ser muy flexible. Van a desaparecer cada vez, todo va a ser más chico. Y eso no va a ser que sea peor, sino que pueda tener una mayor diversidad, ¿no? Esta tendencia de que los contratos de arrendamiento comerciales cada vez son más cortos, pues viene para quedarse. Y un porcentaje importante de nuestro centro comercial pueden ser pop-ups, que cambien cada rato y que salga una, venga otra. Y eso hace que nuestros espacios sean muy flexibles, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Qué pasa con las rentas en comerciales? En centros comerciales supongo que también tuviste que diferir pagos y renegociar todo, sí, ¿no? Sí, la realidad es que, como decíamos, ¿no? El centro comercial, pues de 0 a 100 en un día, de 100 a 0, perdón, en un día, y eso hizo que pues, todos nuestros inquilinos se vean muy golpeados, y creemos que ha sido trabajar con cada uno de ellos en trajes a la medida. Hay unos que, pues, su giro es mal golpeado, otros que no tuvieron que cerrar porque son giros esenciales, tuvieron buena venta, o no la misma, pero pues suficiente para aguantarse y poder salir de esto. Y entonces ahora sí que fuimos haciendo uno a uno, buscamos a nuestros inquilinos, porque al final del día nuestros inquilinos son nuestros socios. Y si a ellos no les va bien, a nosotros no nos va a ir bien y no vamos a poder pagar la deuda hacia atrás, como comenta Álvaro, y toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, al final del día hicimos trajes a las medidas y buscamos llegar a acuerdos que nuestros inquilinos se vean beneficiados, pero que al mismo tiempo nosotros podamos mantener y lograr seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Del tema de retención de talento que preguntaba Edgar Morales, ¿va a verse afectado por la crisis inmobiliaria? Yo creo que la retención de talento es un tema que se ve afectado todos los días, ¿no? Y es algo que va cambiando y que de repente te viene una generación de millennials en donde pues el millennial tiene totalmente otra mentalidad acerca del empleo que los baby boomers que venían atrás, ¿no? Y eran más de un mismo trabajo por un periodo largo de tiempo, y el millennial muchas veces, aunque esté contento, dice quiero buscar otra cosa porque no sé si me estoy perdiendo de algo y soy menos attached a las cosas y más a las experiencias. Y yo creo que la clave es, encontrarse en una empresa que siempre estés buscando innovarte, siempre estés buscando nuevas ideas, y eso haga que la gente, hoy en día es mucho más importante, no de mérito para nada el tema económico, ¿no? El tema económico obviamente es de los factores más importantes en la decisión de quedarte o moverte de empresa, pero el tema cultural, el tema de que te sientas cómodo, el tema de las prestaciones y las oportunidades que te dé y que realmente vayas a la oficina y lo disfrutes, juega un papel bien importante. Y yo creo que eso no es pre-COVID, post-COVID, eso es algo que viene cambiando por muchos años y va a seguir cambiando, y está el reto a nosotros como directores de las empresas de crear espacios de trabajo, y la gente apasionada y la gente emocionada y con ganas de venir a su trabajo hacen un mucho mejor trabajo, y eso al final impacta en todos nosotros. Sin duda. Lyman, está muy relacionado, talento, arquitectura, las nuevas formas de trabajar, cómo va a cambiar este COVID los espacios laborales, el hecho de que el trabajo en el home office va a estar para quedarse, ¿cómo va a cambiar eso? Pues, en estos paneles de Expansión Live, cuando hemos analizado el sector manufacturero, pues el tema de que la cuarta revolución industrial se va a acelerar, la automatización, Internet de las cosas, inteligencia artificial, o sea, sin duda va a haber grandes cambios, no solo por COVID, pero COVID los va a acelerar. ¿Cómo va a cambiar eso los espacios de trabajo y la arquitectura de oficinas?
Pues como dije, es una evolución y parte de la arquitectura es más la densidad, es cómo está la arquitectura interna. Vamos a poner, por ejemplo, tú tienes una oficina de 100 personas. Tal vez lo que va a pasar es 50 o 50% de esas personas van a ir y tener home office para una semana. Y los otros 50 van a tener doble espacio, vamos a decir, en vez de X metros por persona, van a ser 2X metros por persona por más seguridad. Entonces, la huella de espacio de la empresa tal vez no cambie. Tal vez un poco de arquitectura, los muebles, los divisores, lo que usamos para protegernos. Puede ser que esté cambiando y muchos de nuestros clientes lo están estudiando, lo estamos estudiando para ellos, cómo pueden ser más seguro. Pero todavía necesitan ese espacio y sí, y dividen los equipos en dos equipos y necesitas el mismo espacio. Pero, Lyman, ¿eso lo ves en el corto o también en el largo plazo? Yo lo digo en los dos, Jaime. La verdad, la gente está, CBRE, nosotros estamos desarrollando nuestros propios planes para regresar a la oficina, pero vamos a regresar, no es una carrera, no es quien llega a la oficina primero, gana. Al revés, quien llega a la oficina más inteligentemente para proteger sus empleados, y esa es parte de retención de empleados. Si yo hablo con mis empleados y decir, ¿sabes qué? Mañana todos ustedes van a regresar a la oficina y vamos a usar la misma densidad que tuvimos antes. Pues debo de perder a mis empleados porque no estoy cuidándolos. Al revés, le digo, cuando el gobierno está listo para que regresemos, cuando mi propia empresa ya dice, pues hemos llegado a las expectativas para abrir la oficina y los mismos empleados que no tienen que estar ahí forzosamente, físicamente en la oficina, tienen la habilidad de quedarse en la casa, eso sí es retención de empleados. Y la otra cosa de retención de empleados, por supuesto, todos queremos retener los mejores empleados, pero todos estamos en el mismo barco. No es como, pues, esta empresa tiene el problema de COVID. Todos tenemos el problema, nos está afectando uniformemente, entonces no es como, pues yo voy a ir a una empresa que no está afectada por COVID. No existe. ¿Y el tema industrial cómo lo ves? Profundo se va a acelerar la automatización, porque podemos decir que el coronavirus va a pasar, pero sin duda, si yo tengo una planta que ha tenido que parar varios meses por una enfermedad, pues voy a intentar que haya lo menos posible impacto cuando haya la próxima enfermedad, ¿no? Yo creo que es parte de polémico. Por supuesto, industrial y el sector industrial ha llegado a ser más y más automatizado. Y eso es parte de la modernización. Y desafortunadamente esto quita empleo de México y es lo que nos da la parte de competitiva, como mercado competitivo industrial. Sin embargo, este sector industrial es más seguro para muchos empleados porque sí es tal vez menos denso, menos es más automatizado. Entonces, sí hemos visto que no se afecta tanto. Pero depende del tipo de producción. Bueno, estamos ya llegando al final y les invito a dar los últimos comentarios. Como hemos dicho, entonces, me gusta mucho lo que dice Jaime, hay un corto plazo, hay un largo plazo. En el corto plazo, evidentemente, todo está en el aire, no sabemos qué va a pasar, hay incertidumbre, la gente no convive, pero en el largo plazo hay tendencias que estaban ahí, que van a permanecer. La tendencia de que, me gusta mucho lo que dijo José, de que hay que analizar los números, qué mercado hay para la vivienda residencial alta, media, baja, y qué oferta hay, y empatar las cosas, cuánto puede pagar la gente de hipoteca. Es una cosa elemental que evidentemente no se ha hecho lo suficiente. Te preguntaría, Lyman, porque hay un tema que dijo Álvaro, el de la flexibilidad. ¿Estás de acuerdo con esa flexibilidad? ¿Flexibilidad de qué, perdón? Que él decía que la misma empresa esté que su huella esté en varias partes de la ciudad para que los empleados no tengan que desplazar. Claro que sí. Si funciona para la empresa, algunas empresas necesitan tener ese núcleo, necesitan tener esta habilidad de interactuar uno con otro. Pero si las empresas sí pueden estar en varios núcleos o varios puntos descentralizados, funciona perfectamente bien y yo creo que es algo que sí vamos a ver más y más. Fantástico. Bueno, pues les invito a dar los últimos comentarios. Por favor, quien tenga algo que decir. José.
Yo quisiera agregar un poco al tema de manejo de talento y de cómo conservar al talento dentro de la organización y con eso tratar de cerrar mi participación. Sin duda coincido con Lyman que una parte clave es cuidar a los empleados, no solo desde el tema de salud, desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista de cuidar su empleo. Las empresas que en esta crisis priorizamos el cuidar los empleos de nuestros trabajadores y que no se queden sin empleo, son esos trabajadores también quienes van a cuidar la empresa. Y de la misma mano, yo creo que el que haya flexibilidad laboral para muchos empleados es importante y es algo que antes muchos buscaban, que no era tan fácil que las empresas busquen, pero si hoy hay flexibilidad y hay una oficina a la que si necesitas ir a una reunión vas, pero si un día puedes trabajar desde la casa o tienes un horario en el que trabajas libremente las horas que tú quieras, pero de lo que se trata es de dar resultados, ese tipo de cosas son salario emocional, que si vienen acompañadas de desarrollo y de crecimiento y de trabajar en una empresa con una cultura y con un propósito de impacto, creo que eso es lo que hace que las personas conserven sus empleos y se conserven en las empresas. Y en ese sentido estamos en una industria, todos los que estamos aquí, que genera mucho impacto social. Generamos muchísimos empleos, generamos los inmuebles en donde las personas viven, en donde las personas trabajan y ayudamos a construir bienestar social, desarrollo económico, un porvenir mejor, ayudamos a gestar nuestras ciudades. Si lo vemos desde ese punto de vista y si generamos propósito detrás de nuestras empresas, seguramente vamos a conservar talento y vamos a seguir impactando a nuestras ciudades y a nuestro país y a nuestro mundo con un desarrollo económico sostenible. No se puede decir mejor, José. Pepe, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y es algo que ha salido mucho en estos paneles. Las empresas líderes van a ser las empresas que mejor afronten esta crisis desde el punto de vista de los empleados y de considerar pues, que también hay miedo y que hay muchas y que quiere retener talento, pero eso también exige ser un poco inteligentes, ¿no? Lo que decía Lyman de la forma inteligente de volver a la oficina. ¿Algún comentario más, Álvaro, Jaime? Sí, yo añadiría ahí algo que creo que ha sido aprendizaje, al menos para nosotros en todo este proceso de la pandemia. No solamente la flexibilidad, es la adaptabilidad. Hoy se cruzó una pandemia, pero mañana ¿qué va a ser? Realmente no lo sabemos. Puedes leer por todos lados y no tienes certeza de qué va a pasar en 2 años, en 5 años, en 10 años. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay cambios así de drásticos en el mundo que necesitas adaptarte rápido? Y cuando te adaptas rápido, cambias tus objetivos. Y esos objetivos muchas veces, cuando tú has venido 10 años, 20 años, 50 años haciéndolo de una manera, es difícil de inculcar en tu gente, es difícil de inculcar en la organización. Pero para eso, cuando fomentas la comunicación, cuando haces entender el porqué de esos cambios, cuando tienes que cambiar un modelo de negocio y simplemente lo cambias sin hacer entender a tu gente el porqué detrás, creo que te cuesta el triple y ahí es donde creo que están fallando muchas empresas y otras están teniendo mucho éxito porque le estás haciendo entender a la gente que probablemente las prioridades que tiene la compañía han cambiado y eso es algo lícito porque nadie sabía que eso se iba a cruzar y si hablas con alguien hace 8 meses tenía unos planes y probablemente ahora tenga completamente otros diferentes. Entonces es muy importante cuidar la comunicación, muy importante cuidar el tema de repriorizar los objetivos y de hacer parte de las decisiones a todo el equipo. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Villar, director de WeWork México. Jaime, ¿algún comentario final? Yo solo cerraría pues haciendo eco a los comentarios de los demás. Al final del día consideramos que pues esta pandemia viene a enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y está en nosotros el realmente aprenderlas, en entender que somos mucho más endebles de lo que pensábamos, ¿no? Creíamos que pues esto no podía pasar y que muy rápido salía algo así, con la tecnología de hoy en día una cura llegaría en 5 minutos. Y pues ahora nos damos cuenta que pues dependemos de cómo nos comportamos como seres humanos y pues como dice Pepe, ¿no? Nosotros no compramos o vendemos acciones, no apretamos y movemos el dinero de un lado al otro, nosotros ponemos tabiques que se quedan y que no nos los podemos llevar y que al final del día es lo que va dictando la economía, ¿no? Tú quieres reactivar una economía, empieza reactivando la construcción y pues nosotros somos gentes que buscamos el hacer esos espacios para que puedan regresar las comunidades, para que las comunidades se sientan cómodas en los espacios que estamos dando y al final del día eso siga permeando y traes beneficios sociales, traes beneficios de seguridad y desarrollo pues, y aparte todo el empleo que generan, o sea, porque construir un centro comercial que genera pues cuántos, cientos, miles de empleos, supongo, miles, ¿no? Miles directos, miles indirectos y al final del día trae ciertos beneficios a todas las ramas dentro de esas comunidades, ¿no? Entonces, el turismo como factor de desarrollo regional,
con tus hoteles, etcétera, ¿no? Pues Así. efectivamente, bueno, ya les dije que terminamos 6:30, nos hemos pasado 4 minutos. Gracias a todos de verdad por participar, ha sido extraordinario el contenido de este panel. Creo que quien nos haya visto habrá aprendido muchísimo de cómo está. El martes que viene a las 5:30, pues uno de los temas que decía Jaime, el tema de entretenimiento, cómo esta crisis sanitaria y económica va a cambiar el mundo del entretenimiento con tendencias que ya venían del pasado, pero sin duda las va a acelerar. Ese es el tema que vamos a tener el martes que viene, coordinado por Eladio González, editor general de la revista Expansión. Gracias a todos por participar. Nos vemos. Gracias a ti, Gracias, Alberto. Alberto. Gracias a todos y que pasen buena tarde. Gracias.